capítulo 19, versículo 1 en adelante. Cuando lo tengan me responden con un amén. Eh, el tema que vamos a tocar es obstáculos. ¿Qué obstáculos están impidiendo que no busques de Dios? Amén. Dice de la manera siguiente: honrando al Padre mientras los niños salen, honrando al Hijo y al Espíritu Santo. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura, y corriendo delante subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Inclina tu rostro. Padre, gracias porque tú eres bueno. Te pedimos que tú nos hables a nuestros corazones de acuerdo a la necesidad y de acuerdo a tu propósito. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Pueden tomar su asiento. La historia de Zaqueo es muy interesante. Desde niño todos hemos escuchado sobre Zaqueo. Aún hay un canto. Zaqueo era un chaparrito que vivía en Jericó. No sé quién escuchó ese canto. Pero en realidad que la historia de Zaqueo tiene muchos principios fundamentales. Tenemos Jericó, ¿correcto? Jericó era conocido por su esplendidez en cuanto al olor, a la fragancia. Muchos dicen que en todo un sector alrededor se sentía el olor de las palmeras, de los olivos, del aceite, del aroma que despedía Jericó. Jericó no era una ciudad cualquiera. Jericó era una ciudad muy próspera por sus árboles, por la riqueza que tenía. Pero ahí vivía un hombre, sigamos a la otra, ahí vivía un hombre llamado Zaqueo. Y su nombre es interesante. Su nombre era limpio, significa inocente, para otros significa pureza. Pero había un problema, y uno de los obstáculos que podemos ver, que Zaqueo era rico y era el principal de de los publicanos. Sigamos a la otra. Y aquí hay algo muy interesante, ¿no? Uno de los primeros obstáculos lo podemos ver en el versículo 2. Quiero que vaya conmigo a 19, versículo 2. Y dice: y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos. Jefe de los publicanos, todo publicano tenía que ir a cobrar los impuestos para Roma, ¿correcto? Con eso queremos dar a entender de que toda persona que cobraba impuesto estaba oprimiendo al pueblo de Israel, ¿correcto? Cuando usted entiende el Sermón del Monte, desde el capítulo 5 hasta el capítulo 7 en adelante, usted puede ver todo el Sermón del Monte, y el pueblo se queda admirado por una sola razón. Porque Jesús le dice: si te obligan a ir una milla, ve con el dos. Y la gente que estaba rodeando le estaba siendo oprimida por los romanos. Por eso ellos tenían este pensamiento: bueno, ¿cómo vamos nosotros a perdonar a aquellos que nos están oprimiendo? Y Zaqueo era un personaje muy interesante, porque Zaqueo era el recaudador, el jefe de los recaudadores de impuestos. Imagínate, muy interesante. En pocas palabras, Zaqueo era odiado, muy odiado por el mismo pueblo judío, porque oprimía al mismo pueblo. Y uno de los obstáculos que podemos ver a Zaqueo era su comodidad. Yo creo que es muy difícil buscar a Dios cuando hay una cierta comodidad, ¿correcto? Cuando yo creo que mucho hemos pasado, tal vez no todos, porque no podemos hacer un estereotipo, pero cuando venimos de allá para acá, no a cruzar, le hacemos promesas a Dios basta de más, ¿correcto? Y al llegar acá somos absorbidos por la comodidad, por tantas cosas, y se nos va olvidando paulatinamente lo que le hemos prometido a Dios, ¿correcto? Y viene todo ese ambiente de comodidad, de trabajo, de ambición, al punto que ya nos absorbió, y al punto que llegamos a una edad grande y decimos: wow,
Ha pasado el tiempo y no le dediqué mi juventud a Dios. Y qué interesante es que Zaqueo, y esto me llama la atención, que Zaqueo en su comodidad, en su estilo de vida, Zaqueo había algo dentro de él que anhelaba de Dios. Zaqueo era un rico miserable, en pocas palabras. Zaqueo no podía llenar ese vacío que todo ser humano tiene cuando se aleja de Dios, ¿correcto? ¿Cuándo se originó ese vacío? En Génesis capítulo 3, cuando el hombre pecó y se apartó de Dios. Ahí se generó el primer vacío. Ahora bien, sigamos a la otra. Primer obstáculo era que Zaqueo era publicano, tenía mucho autoridad. Segundo, era rico. Puedes ser rico sin desviar tu mirada de Dios. ¿Quiénes creen eso? El problema no es la riqueza. El problema es que te desvíes de Dios. Creo que todos queremos ser prosperados, ¿correcto? Las cartas juaninas dice, pues yo deseo, amado, que sean prosperados, pero así como prospera, ¿qué? Tu alma, ¿correcto? O sea, el factor común ordenado es prosperar la alma primero, ¿correcto? Después que haya prosperado tu alma, después que hayan esos cimientos en tu vida, Mateo le llama al hombre, al joven rico, le llama, si quieres ser perfecto. Esa palabra perfección no está ligada a la perfección de Dios, sino la palabra perfección en el griego significa madurez. En pocas palabras, que prospere tu alma significa hasta que llegues a la madurez donde comprendas cuáles son las prioridades correctas en la vida, ¿correcto? Creo que esto es muy interesante, hermanos, porque el tiempo no perdona. El tiempo que tú estás aquí hoy sentado no va a volver a repetirse. Este tiempo ya pasó y sigue pasando, y pasó tu tiempo de vida y no tienes el poder de retrocederlo y decir, bueno, voy a retroceder el tiempo a ver qué pasa. No, cuando el tiempo pasa ya no puedes retenerlo. Y lo peor de todo es qué ventaja sacaste todo ese tiempo. Ahora bien, Zaqueo, uno de los obstáculos era que era rico. Y me encanta lo que miramos la semana pasada, me encanta aquel pasaje que Jesús le dice, hey, insensato, serviste para tu vida, viviste para ahorrar, viviste para llenar los graneros, pero ahora has envejecido y ahora vas a morir. ¿Y qué provecho le sacaste a todo eso, correcto? Hay mucha gente que se desvela, hay mucha gente que se desvive por mantener tantos ahorros y tiene su gran herencia, correcto, y la misma insensatez le hace no repartirla a sus hijos, termina él muere y sus hijos quedan en un caos, porque no pusieron sus prioridades correctas. Uno es poner a Dios sobre todas las cosas. Sobre todas las cosas es poner a Dios. Tenemos grandes hombres de Dios, millonarios, que aman a Dios y sirvieron a Dios. La Biblia no prohíbe que tú seas prosperado, pero sí prohíbe que te desvíes de tu mirada, de tu propósito, del cual Dios te trajo al mundo. ¿Quién sabe para qué Dios lo trajo al mundo? Mucha gente sabe que mucha gente se quita la vida porque no ha encontrado sentido a su vida. Mayormente mucha gente vuelve al mundo, vuelve al alcohol, vuelve a las drogas porque su esposo, su novio lo dejó. Es porque nunca encontraron sentido a la vida. Y hay una realidad, que nunca vas a encontrar sentido a la vida si no está Cristo en tu corazón. Hay mucha gente que viene a la iglesia y está sonriendo y viene aquí a gozarse, pero al llegar a la casa se ponen a llorar como magdalenas o como magdalenos, porque hay un vacío en su corazón que no puede ser llenado ni siquiera con venir a la iglesia, porque no le dan cavidad a que Dios entre en su vida, ¿correcto? Ese es un problema muy grande, un problema que Dios quiere solucionar de una vez por todas. Que el ser humano entienda que sin Dios está perdido, que el ser humano entienda que por más que te desvele, por más que te desvivas haciendo tanta riqueza, siempre va a haber ese vacío y siempre te vas a sentir miserable, porque el único que le da sentido a la vida es Dios mismo, ¿correcto? Ahora bien, y Zaqueo era un personaje que a mí me llama mucho la atención porque tenía una posición muy grande, era rico, tenía mucha comodidad. Él pudo haber dicho, bueno, me siento satisfecho, ¿correcto? Ya la vida ya la hice, me siento
ya para descansar y esperar la muerte, pero mientras tanto voy a disfrutar la vida. Creo que uno de los obstáculos más grandes de un ser humano, mayormente en la filosofía del posmodernismo, es pensar que ya lo tienes todo y olvidar que Dios fue el que te dio la fuerza, olvidar que Dios te dio la sabiduría, olvidar que Dios por Dios es todo lo que tiene, ¿correcto? Creo que no hay un peor error del ser humano pensar que todo lo que tiene lo obtuvo por su propia facultad, no porque Dios tuvo que intervenir en eso. Y Zaqueo tenía este panorama, ¿correcto? Era rico, tenía todo el ambiente, todo lo que una persona quería tener, pero él había un vacío, él se sentía insatisfecho en su vida, porque él comprendió, y más cuando Zaqueo escuchó que había alguien llamado Jesús de Nazaret, alguien llamado el rabí, ¿correcto? Que ese rabí no era cualquier persona, era alguien que podía cambiar y quería transformar su vida. Y ese Jesús que Zaqueo había escuchado es el mismo Jesús que está en este lugar. Comentábamos, no, Fernando, otra vez volví a retomar la locura de escribir el libro que estoy haciendo, ¿Dónde está Cristo en las iglesias? Y comentaba con mi esposa ahora, cuando queremos tanto perfeccionismo en la misma iglesia y nos perdemos y llegamos al punto de perder al mismo Dios y a quien adoramos, ¿correcto? Hay un escritor que escribió un libro y dice: ¿a quién adoramos? Y es muy interesante la pregunta, porque muchas veces cuando miramos la tesis, miramos que a quien pensábamos adorar no es al Dios correcto, porque los estándares establecidos no los llenamos como la escritura misma plantean con respecto a nuestra adoración y devoción con Dios. Amén. Ahora bien, uno de los terceros obstáculos es procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud. Y me llamó la atención y me dio risa. Dije, bueno, quizás Zaqueo era como yo, chaparrito, ¿no? Porque miraba, sigamos a la otra, que Zaqueo era chaparrito. Zaqueo era muy pequeño de estatura, ¿correcto? Pero muy pequeño a tal grado que uno de los obstáculos, aparte, era la posición que él tenía, era la riqueza, pero otra era su estatura. Mira qué interesante. En la vida siempre vas a encontrar obstáculos para no buscar a Dios. En la vida siempre vas a encontrar mucha gente que te va a decir para qué. En la vida vas a encontrar muchos problemas que en vez de animarte te van a desanimar, ¿correcto? Y este obstáculo, hermano, no era nada porque ya había aprendido a dejar dos de ellos por lo menos, y era su posición y era su riqueza, su comodidad, ¿correcto? Y todos sabemos que muchas veces cuando Dios te va a llamar de acuerdo a su plan divino, muchas veces Él te va a pedir que dejes todo, porque Él quiere que tú comprendas de que Él puede ser y tiene que ser tu proveedor. Amén. Ahora bien, venciendo, Zaqueo era juzgado, y esto me llamó la atención. Zaqueo era juzgado por la sociedad, ¿correcto? Porque la sociedad misma le decía: tú nos vienes a presionar. Y por la religión misma, imagínate dos áreas o dos campos que juzgaban a una persona. La sociedad misma le decía que Zaqueo estaba mal, y la religión misma le decía que Zaqueo estaba mal, siendo catalogado como malo por ambos. Qué terrible es, ¿no? Que la sociedad en su inmoralidad te llame que estás mal. Y vas a la iglesia porque te cansaste, porque todo te miraron mal allá afuera, y vas a la iglesia esperando una mirada diferente, y en la iglesia también está la misma filosofía, y te dicen: estás mal. Y dice uno: bueno, ¿a dónde voy entonces sin que me tilden de pecador? Correcto. Porque usted sabía, y me llamó mucho la atención esto: y corriendo delante subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. O sea, Zaqueo sabía. Sigamos a la otra. Y esto es interesante. Sigamos a la otra. Jesús conoce a Zaqueo. A la otra. Versículo 5. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, miren, lo llama por su nombre. Zaqueo, date prisa,
desciende porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Dos cosas interesantes. Uno, Jesús miró el deseo de Saqueo. Dos, Jesús conocía a Saqueo por su nombre. Y tres, Jesús se autoinvita a su casa. Imagínate qué interesante. Porque Saqueo no le dice, hey, ve, le dice, Saqueo, bájate porque hoy voy a ir a tu casa porque yo he visto tu corazón, yo he visto los obstáculos que ha dejado en la vida y es necesario que yo haga esa obra completa en tu vida. ¿Y sabes algo? Aquí yo puedo ver la omnisciencia de Dios, de Jesús. Uno de los atributos del desvaciamiento, correcto, que no evidencia en este caso, gracias Nicolás, y en ningún caso el desvaciamiento sobre este atributo, correcto. Pero es interesante porque Jesús llamó a Saqueo por su nombre. ¿Te has preguntado, según el Salmo 139, si hay algo oculto ante Dios? Yo me preguntaba que en medio de todos nosotros Dios te llama por tu nombre. Dios te dice, Ramiro, hoy quiero que tú vengas porque quiero confrontarte. Nicolás, hoy quiero que tú vengas porque hoy quiero transformarte. Él te llama por tu nombre, no te señala, tú ven. Aquel que está allá, no, él te conoces tanto, que conoce tu nombre, tu apellido, aún tus gustos, como aquellos que no son tus gustos. Tu área fuerte como aquellas que no son tus áreas fuertes. Y me llama mucho la atención porque al Dios que le adoramos es un Dios que te conoce tanto. ¿Y sabe qué implica cuando alguien te conoce? Es porque te ha dedicado tiempo, ¿sí o no? O sea que para Dios, cuando Dios te mira, no mira como yo los estoy mirando a ustedes, mirarlos a todos. Dios te mira personalmente y cuando Dios va a tratar contigo, trata contigo personalmente porque Él te ama y eres único para Él. Mira que en medio de la multitud, Jesús se enfocó en Saqueo porque el trato era con él. Le dice, Saqueo, bájate, porque hoy yo voy a ir a tu casa. Qué sorprendente la actitud de Jesús, ¿correcto? Pero lastimosamente pasa eso. Sigamos a la otra. Lastimosamente, dentro de la compasión, la misericordia y la gracia de Dios, siempre aparece eso. Por eso lo llamé a este punto: no permitas que la religiosidad de alguien más te destruya. Está pesado ese punto, ¿no? No permitas que la religiosidad de alguien más te destruya, porque no hay nada más destructivo que tener a la par a un religioso que a todo le llame pecado, pero que no tengas la facultad de mirar su propio pecado. ¿Saben una cosa? Y es que cuando alguien solamente pasa juzgando tu pecado, es porque se ha desviado de la presencia de Dios. Uno, dos, que tiene tanto tiempo de mirar los pecados de los demás y de no mirar su propio pecado. Porque cuando alguien se acerca a Dios, cuando alguien está en coinonía y armonía con Dios, hermano, esa persona, no sé si me doy a entender, esa persona se siente pecadora a tal grado que no se atreve a señalar a los demás porque dice, yo también necesito la gracia, yo también necesito la misericordia, yo también necesito ayuda de Dios. Pero aquel santulón, aquel religioso puede ver el pecado de los demás y como aquel hombre decía, Padre, perdónalos porque son pecadores. Pero estaba el otro diciendo, Padre, perdóname porque soy pecador. ¿Cuál de los dos eres tú? Aquel que está mirando solamente el pecado y la falta de los demás. Me llamó la atención algo, lo comentaba el martes. Si me ayuda Samuel, no sé si está por ahí. ¿No está? Había un joven en un servicio poderoso y el joven le dice, pastor, hoy es la última vez que yo vengo al servicio. Imagínese este joven. El pastor se sintió conmovido ante tal declaración y le volvió a decir, pastor, hoy es la última vez que yo vengo al servicio. Y le dijo el pastor, ¿por qué?
Le dice, porque el hermano que estaba a la par mía estaba texteando en el teléfono. El coro se desentonó, pastor. Y yo no me puedo concentrar así. La hermana que estaba a la par estaba chismeando con la otra, pastor. Y la hermana no me dejaba concentrarme porque estaba comiendo chicle. Y para acabarla, pastor, la otra hermana piensa que aquí en la iglesia, dentro de la iglesia es un salón de belleza y viene a peinar a sus hijas. Y el pastor se cayó y no dijo nada. Dice la historia, que no estoy tirando. Cuando el pastor le dice, no te vayas, espérate, agarró un vaso de agua, con agua. Después que lo llenó el vaso, le dice, hijo, hagamos un trato. Yo te prometo no molestarte en tu decisión, respetar tu decisión a donde yo pueda, pero quiero hacer un trato contigo. Y el trato consiste, hijo, en que tú no dejes caer ninguna gota de agua y quiero que des 3 vueltas por toda la iglesia. Y dijo el joven, porque los jóvenes piensan que son más pilas que los ancianos, ¿verdad? Y le dice el joven, trato hecho, pastor, eso es pan comido, yo lo hago, pastor. Hasta comiéndome un bolillo yo lo hago, no se preocupe. Recuerda, el trato es que no botes agua. Le dice, pastor, no se preocupe, hasta puede ir conmigo, pero no se me va a caer ninguna gota de agua. El pastor esperó, le dice, bien atento, el joven bien contento, le dice, pastor, lo hice, le dije que lo iba a hacer y lo hice, pastor. El pastor se le quedó viendo y le dice, ¿se te cayó el agua? No. ¿Miraste a la hermana que estaba ahí con el teléfono? Le dice la otra hermana. No, pastor, le dice. ¿Miraste a la hermana ya que estaba peinando y ahora se estaba maquillando? Le dice, ¿la miraste? Y le dice el joven, no, pastor, yo no mire nada. Y miraste que la hermana se atrevió aquí en la iglesia enfrente de todos cambiar a su hija. ¿En serio, pastor? Pero fíjese que yo no mire nada. Y le dice, hijo, entiende algo, que cuando tú te concentras a lo que vienes a la iglesia, no vas a tener tiempo de mirar las demás cosas. Y esto es una realidad, ¿no? Cuando tú te concentras y te enfocas a lo que vienes a la iglesia, te va a decir el hermano, ¿y viste la hermana cómo fue vestido? Yo no sé. Yo fui a adorar a Dios. Yo fui a llenarme de su presencia. ¿Sabes? Te voy a decir algo. ¿Sabes por qué tú miras en cada servicio cada detalle y cada error? Porque no vienes enfocado a lo que vienes. Y lógicamente, si estás débil, Satanás va a poner cualquier pequeño error enfrente de ti. Y tú muchas veces, pero no sé por qué a mí, no sé por qué yo miro las cosas. Pues lógico, andas carnudo, hermano, andas débil. Y a Satanás le conviene mantenerte así, decepcionado de la religión, decepcionado de los servicios y venir por compromiso. Pero créeme que va a cambiar todo cuando tú vengas enfocado y concentrado a lo que vienes. Ahí va a cambiar todo. Voy a decir eso con mucho respeto. El problema no son los músicos. El problema no es la predicación. El problema no es la liturgia dentro de lo cultual. El problema eres tú. ¿Entiende eso, por favor? El problema somos nosotros. Cuando tú estás enamorado de Dios, hagamos una alegoría. Cuando tú estás enamorada de tu novia, de tu novio, aunque le haya salido un barro en la frente, tú lo miras bonito ese barro, ese granito, ¿sí o no? En la nariz, peor de todo. Tú lo miras bonito, hasta se lo acaricias, correcto. Y cuando estás casado le dices, amor, qué granote, pues ponte algo, no. ¿Sabes por qué? Porque estás perdiendo todo. Pero cuando vienes enamorado de Dios, en vez de que te molesten los gritos, tú oras, Señor, yo vengo a adorarte, haz algo en nuestros hijos, haz algo en mi adoración. Porque muchas veces tenemos una adoración muy mecanizada, correcto. Y
Y eso es peligroso. Eso es muy peligroso. Ahora bien, no permitas que la religiosidad de alguien más se destruya. Siempre encontrarás juicio y condena en aquellos que se creen más santos que tú. ¿Quién se ha topado con uno más santo que usted? Un día le preguntaron a alguien: ¿será que la santidad se puede medir? Yo no puedo medir la santidad de alguien más, pero sí puedo medir mi propia santidad, correcto. Ahora bien, qué lamentable, voy terminando con esto, qué lamentable es, correcto, que Jesús le dice a un pecador, correcto. Si se da cuenta, tanto Lucas capítulo 19 como Lucas capítulo 15, aparentemente surge la misma situación. Lucas capítulo 15, ¿cómo comienza? ¿Qué hace Jesús comiendo con los pecadores? En el capítulo 19, la misma interrogante, correcto. ¿Por qué Jesús va a comer con el pecador? Miren el versículo 6. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso al ver esto. Oigan la actitud de Zaqueo. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso, porque sabía que algo se estaba produciendo en él, que no pudo satisfacer la posición, que no pudo satisfacer el dinero. Era una sensación, un deseo, algo se estaba despertando dentro de él, algo que él no conocía, pero que por primera vez le traía paz. Y qué lamentable es este panorama, el versículo 7. Al ver esto, todos murmuraban diciendo: ¿qué había entrado a posar con un hombre pecador? Qué lamentable es hacer un juicio. Qué lamentable es destruir a aquel que viene agonizando espiritualmente. Qué triste, ¿no? Por eso Dr. Nelson dijo una frase un día: que no hay peor ejército que la iglesia. Porque si aquel viene herido, viene la misma iglesia y lo vuelve a apuñalar, correcto. Es una realidad. Ahora bien, sigamos a la otra. Arrepentimiento con acción. Y es que Zaqueo era todo un tipo de carácter, ¿no? Versículo 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuatruplicado. Mira, eso es un arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento siempre tendrá que tener acciones que prueben tus convicciones. ¿Sí o no? Déjeme lo repito. El verdadero arrepentimiento siempre tendrá que tener acciones que prueben tus convicciones. Amor, te prometo que no más. Demuéstralo. Por eso la oración de Pedro: Señor, yo voy a dar mi vida por ti, ¿correcto? ¿Qué pasó cuando le tocaba demostrar su adoración? Pedro falló. Su oración de labios excelente, su oración con su praxis carente. Porque muchas veces somos buenos para alabar con labios, pero muy pobres con adorar con acción. Y un verdadero adoración no puede adorar sin una verdadera acción. Amén. Es una realidad. Sigamos a la otra. La salvación llegó a su casa. Versículo 9. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se ha perdido. La pregunta de esto es: ¿qué obstáculos están impidiendo en tu vida que te acerques a Dios? ¿Será el obstáculo del pecado? ¿Será el obstáculo del trabajo? ¿Será el obstáculo del desánimo? ¿Qué es lo que está impidiendo que tú te vengas a acercar y arrodillar ante Dios? Tal vez
La mala enseñanza, pastor, es que tal vez la mala formación, pastor, no lo sé. Lo que sí sé es que Dios vino a buscarte porque Él sabía que tú le necesitas. Lo que sí sé que no importa lo que esté pasando, no importa si acabas de levantarte o si estás en el cenagoso en medio de todo esto, y puede ser que estés como aquella oveja herida, aguantando frío, aguantando reproches, aguantando de todo, pero déjame decirte que Jesús te ama tanto que en la parábola del pastor Él dice que si hay 99 Él va por una, porque Él te ama tanto que no importa si caíste ayer, que no importa si caíste hoy. Él te ama tanto que está dispuesto a restaurarte. Y si cayere mañana, Él está dispuesto a restaurarte. Porque Él vino a buscar y a salvar a aquello que se ha perdido. Y tal vez digas tú, pero pastor, yo no quiero caer. ¿Y por qué estoy cayendo tanto? ¿Por qué? Porque te desvías del camino. Pero entiendes algo, entiende hoy algo. Uno, el evangelio no es un juego, no me malinterprete. Pero la caída refleja el poder de Satanás, pero la restauración, que es lo más poderoso, refleja el poder y la misericordia de Dios. Iglesia, recuerda esto, que si tú y yo vamos a ir al cielo, no va a ser porque nunca caímos, va a ser porque caímos y nos levantamos y acudimos siempre a la gracia de Dios y a la misericordia de Dios. Yo no sé qué está pasando en tu vida, yo no sé qué obstáculos o qué áreas tienes que aprender a dejar en tu vida. Lo que sí sé, que si tú estás dispuesto hoy a comenzar a dejar esas áreas en tu vida, Dios te va a decir: baja de ahí porque hoy voy a ir a tu casa. Baja de ahí porque hoy va a haber salvación en tu vida. Baja de ahí porque hoy he visto tu corazón y ahora la gloria de Dios se manifestará en tu vida y en tu familia. Oh Señor, el Dios de restauración está aquí. El Dios de misericordia está aquí. El Dios que puede transformar tu vida está aquí. El Dios que puede transformar tu familia está aquí. Pero deja ese obstáculo. ¿Por qué no te pones sobre tus pies un momento? Oh Señor, te adoramos. ¿Por qué no levanta tus manos un momento y le dices: Señor, aquí estoy? Oh Señor, tú estás aquí, oh Dios. Yo no sé qué obstáculos están estorbando tu relación con Dios, solo tú lo sabes. Puede ser un rencor, puede ser un pecado, puede ser el desánimo, puede ser la lucha de creer en Dios. Yo no lo sé qué obstáculos hay hoy en tu vida, pero hoy clámale y dile: Señor, he permitido que este obstáculo me haya apartado de ti. Porque hoy solamente tienes el recuerdo de cuando Dios te tocaba y de cómo Dios te tocaba con aquella gloria. Hoy solo puedes recordar eso y vivir de un recuerdo. Dios no es de recuerdo, Dios es de presente y de acción. Y Dios lo que hizo en el pasado lo hizo, pero yo haré cosa nueva, dice Dios. Levanta tus manos ahí un momento. Oh Señor, adórale ahí donde estás. Oh Espíritu, solo adórale ahí donde estás. No te preocupes lo que le vas a decir. Deja, si no tienes palabras que decirle, Él te va a comenzar a hablar ahora. Solo deja que el Espíritu Santo toque. Tú eres real, Señor. Solo adórale a Él. Oh sí.
Espíritu Santo, ven sobre cada vida. Espíritu Santo, ven sobre cada corazón. Espíritu Santo, tú eres real. Espíritu Santo, tú conoces, llega a lo más profundo de sus corazones. Llega a lo más profundo de su ser. Llega a lo más profundo, Señor, y arranca de la raíz todo aquello que a ti no te agrade. Espíritu de Dios, vamos, iglesia, habla un momento con Él. Y tal vez no mires ese obstáculo, solo dile: Señor, examíname, hazme ver mi maldad, hazme reconocer en qué área necesito trabajar en mi vida, Señor. Oh, Espíritu, dile ahí: poderoso Dios, Él es poderoso para cambiarte. Él es poderoso para transformar. Tanto es su poder que Él puede erradicar todo pecado, toda cicatriz. Muchos de nosotros hemos sido dañados por la religión, por la religiosidad de alguien más. Pero dice Dios: pero yo soy el que transforma. Yo no soy religión, yo soy amor, yo soy gracia.